no se puede negar la comunión si alguien lo pide arrodillado, está bien dispuesto, está bautizado y todo lo demás. ¿Cómo hay que comulgar? ¿De rodillas? ¿Parado? ¿Me lo pueden negar? Vamos a verlo para que no te la cuente. Soy el padre Javier Oliver Rabasi y más de una vez me habían pedido que tocara este tema. Pero antes que nada, una pequeña aclaración a modo de introducción. El sacerdote no es dueño de la Eucaristía, es simplemente el administrador de ese sacramento. Y no podemos hacer lo que la Iglesia prohíbe, ni podemos prohibir lo que la Iglesia permite. Pongo un ejemplo. A mí, sinceramente, la comunión en la mano no me gusta darla. No me gusta darla. Pero no puedo oponerme a que si alguien viene y me la pide buenamente y está con las debidas disposiciones, y entonces no puedo ponerme a dársela. ¿Por qué? Porque la Santa Madre Iglesia ha dado un indulto, ¿no? Una especie de permiso barra perdón, para que las conferencias episcopales en sus países puedan determinar de esa manera en sus diócesis o los obispos en las diócesis que sea de esa manera. Pero yo no puedo imponer nada que la Iglesia no imponga, ni prohibir algo que la Iglesia no prohíbe. Por lo tanto, voy a intentar aclarar esto del tema de si uno puede comulgar de rodillas o si un sacerdote podría llegar a prohibirle a alguien que comulgase de rodillas y qué hacer en ese caso. ¿Por qué lo digo? Porque me ha llegado hace un par de días un video que ahora voy a compartir con ustedes que en algunos fieles trajo un poco de confusión y que quizás me dio pie para poder tratar de aprovechar y aclarar un poco estos datos. Vamos a verlo un poco para a ver de qué estamos hablando. El video se llama algo así como ¿cómo hay que comulgar? Te tiro la posta, ¿no? Al menos dice para los que vivimos en Argentina, de un sacerdote, que creo ha sido mal interpretado. Vamos a verlo. ¿Cómo se comulga? ¿En la boca o en la mano? ¿De pie o de rodillas? Vení que te cuento. Este es el misal. Y antes de las oraciones que usamos los sacerdotes en la misa, tiene una parte que se llama Instrucción General al Misal Romano, que son todas las indicaciones para celebrar la Eucaristía. En el número 160 de la instrucción dice que los fieles comulgan de rodillas o de pie según lo establezca la conferencia episcopal. Totalmente cierto, eso dice la introducción al misal romano, exactamente. Y hace una nota que abajo dice, en la Argentina se establece como forma habitual que los fieles reciban la comunión de pie y realicen antes como gesto de reverencia una inclinación de cabeza. Y en el número 161 se nos dice en la nota que en Argentina, desde el año 2002, se permite también a los fieles, además de la boca, recibir la comunión en la mano. En conclusión, en Argentina los fieles tienen derecho a optar por recibir la comunión en la boca o en la mano, pero siempre la postura corporal es de pie. Bien, hasta acá entonces es lo más importante. A ver, punto número uno. Creo que alguna gente que pudo haber visto este video se pudo haber visto o encontrado como un poco confusa. Voy a intentar acá hacer un análisis meramente jurídico desde el punto de vista del derecho positivo canónico para que sirva en todo caso a futuro si alguien tiene algún tipo de duda y en todo caso si se llega a ver en la dificultad de que algún sacerdote en algún lugar del planeta Tierra les dijera que no es factible, no es posible comulgar en la boca o de rodillas si quisieran, bueno, supieran cómo accionar primero como siempre con caridad y con prudencia. Bien, vamos por parte entonces. Punto número uno entonces. En la instrucción general del misal romano efectivamente se lee lo que dice allí. Los fieles comulgan estando de rodillas o de pie según lo haya determinado la conferencia episcopal. ¿Qué es la conferencia episcopal? Es el conjunto de obispos que se encuentran en un país. La conferencia episcopal de Estados Unidos, de Perú, de Suiza o lo que fuera. Y así, en algunos misales, ¿no? Se coloca una nota a pie de página, porque en este caso se dice así, se establece como forma habitual que los fieles reciban la comunión de pie y realicen antes como gesto de reverencia, una inclinación de cabeza. Bien, a partir del año 2002, cuando está esta nota, ¿no? Algunos sacerdotes, ¿no? Comenzaron a entender este texto de modo taxativo o impositivo y no meramente como orientativo. Bueno, en tal lugar se recibe la comunión de pie, en tal otro lugar se recibe la comunión, pongámosle, de rodillas. Y entonces, ¿qué sucedió? A partir de ese mismo año 2002, varios fieles comenzaron a ir a sus parroquias y se encontraron con que el cura decía, bueno, a partir de ahora, como está este nuevo misal y como dice esta nota de la conferencia episcopal, solamente yo puedo dar la comunión si ustedes están de pie. Si alguien se arrodilla, no podría darla. Bueno, eso es
es una falla enorme, grandísima desde el punto de vista canónico. No solamente que es una falla, sino que la Iglesia ha legislado ya hace 23 años sobre este tema, ¿no? Por medio de respuestas oficiales y públicas a personas o a obispos que habían pedido una orientación respecto a este tema. Si la conferencia episcopal dice que el modo habitual de dar la Eucaristía, dar la comunión, es de pie, por lo tanto, está prohibido si alguien viene y se me arrodilla dar la comunión. Bueno, ¿qué ha respondido Roma? Nosotros no somos protestantes, no es que cada cura en su parroquia es como el pastor que hace lo que quiere. No, uno tiene que seguir las normas litúrgicas que manda la Santa Madre Iglesia. Yo no puedo estar inventando liturgias o inventando, no soy un iluminado litúrgico que hago lo que quiero, ¿no? Para eso está el misal, justamente. En aquella época, hoy es llamado el dicasterio para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, y se escribieron varias cartas desde el año 2012 en adelante, haciendo esta consulta de parte de laicos, de sacerdotes o mismo de obispos, diciendo, bueno, miren, ¿cómo es la cosa? Bueno, entonces yo ahora lo que voy a hacer es, voy a informar con respuestas oficiales, voy a dejar acá abajo del video las fuentes para que ustedes puedan ver que esto no estoy inventando lo que estoy diciendo, ¿no? Bien. Roma, por medio de su órgano oficial, entonces la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos respondió. Y acá voy a reproducir entonces textos oficiales, ¿no? Aparecidos no en algún blog dando vuelta, sino en la revista oficial de la Congregación para el Culto Divino o Dicasterio, llamada revista Notizie. Es una revista bimestral que se responde o se publican algunas respuestas para que todos los obispos del mundo estén enterados de qué es lo que piensa Roma respecto de la liturgia o de la administración de los sacramentos. Bien, el texto está en latín, está en inglés. Reitero, dejo la fuente aquí abajo, el texto oficial, ¿no? Publicado en la página oficial de la revista oficial del Vaticano del Dicasterio para el Culto Divino, revista Noticia. Leo la respuesta publicada en julio del año 2002. Recientemente han llegado noticias a la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos sobre un sacerdote, no dice el lugar ni nada a propósito, para no quemar a nadie, que según se dice, negaba la Sagrada Comunión a un fiel laico durante la celebración de la misa debido al deseo de éste de comulgar de rodillas. Por ello, el dicasterio consideró oportuno dirigir una carta al obispo de dicha diócesis, así como al peticionario, al fiel que había escrito, la cual, debido a su particular importancia, también se hace de dominio público. O sea, no es una carta privada que alguien filtró públicamente, es una carta pública, respuesta pública, que la por entonces Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos ha publicado de modo público en su revista pública de la Santa Sede para todos los obispos del mundo. Así dice la carta. La carta va dirigida de parte del dicasterio o de Congregación para el Culto al obispo de este cura que no quería dar la comunión de rodillas a un fiel que se lo pedía. Roma, 1 de julio del año 2002. Su Excelencia, esta Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos ha recibido recientemente informes de que en su diócesis se ha negado la Sagrada Comunión a algunos fieles a menos que la recibieran de pie, en lugar de arrodillados. Los informes indican que dicha política ha sido anunciada a los feligreses. Se ve que el cura había dicho, a partir de ahora, nadie puede comulgar de rodillas en mi parroquia, ¿no? Existen posibles indicios de que este fenómeno podría estar más extendido en su diócesis, le dicen al obispo. Y estas quejas brindan la ocasión para que la congregación comunique la manera en que habitualmente se aborda este tema. De hecho, la congregación dice estar preocupada por el número de quejas similares que ha recibido en los últimos meses desde diversos lugares. Se ve que ya a partir del 2002, cuando comenzaba esto, que las conferencias episcopales decían solamente o se va del modo habitual de recibir la comunión va a ser nada más que de pie. Bueno, en varios lugares del mundo comenzaron a decir, bueno, a partir de ahora entonces estaría prohibido acumular las rodillas. Bien, en fin. Por lo tanto, consideramos que cualquier negativa de dar la Sagrada Comunión a un miembro de los fieles basada en su postura de estar arrodillado es una grave violación de uno de los derechos fundamentales de los fieles, a saber, el de ser asistidos por sus pastores a través de los sacramentos. Y cita el Código de Derecho Canónico, Canon 213, donde plantea, cito, los ministros sagrados, los curas, no diáconos, no pueden negar los sacramentos a quienes los piden oportunamente, estén bien dispuestos y no estén impedidos por la ley para recibirlos. Sean estás excomulgado, sean está en pecado público, por ejemplo, en fin. Bueno, no queda otra que no dar la comunión
porque no puedo hacerlo, ¿no? Incluso en los casos en que la congregación ha aprobado legislación que establece la postura de pie como la norma para la Sagrada Comunión, lo ha hecho con la estipulación de que los fieles que elijan arrodillarse no deben ser privados de la Sagrada Comunión por esta razón. Por lo tanto, le pedimos el dicasterio para el culto divino, que instruya firmemente, así como cualquier otro sacerdote, para que se abstenga de actuar de esta manera en el futuro. Que se abstenga de impedir que alguien quiera acumular rodillas y no se la da, no se la quiere dar. Los sacerdotes deben comprender que la congregación considerará con gran seriedad futuras quejas de este tipo y, si se verifican, tiene la intención de buscar medidas disciplinarias acordes con la gravedad del abuso pastoral. Los ministros sagrados no pueden negar los sacramentos a quienes los pidan oportunamente, estén bien dispuestos y no estén prohibidos por la ley para recibirlos. De vuelta cita el canon 843 sobre que no se le puede negar la comunión a alguien que esté bien dispuesto para recibirlo, que tenga la debida disposición, que esté en gracia de Dios, que no sea un pecador público, que no esté comulgado, en fin. Mira. Y termina diciéndole, incluso cuando este dicasterio ha aprobado legislaciones que indican la postura de pie como norma para la Sagrada Comunión, como decía este video este sacerdote, siempre lo ha hecho con la estipulación de que a los fieles que elijan arrodillarse no se les debe negar la Sagrada Comunión por este motivo. ¿Mm? Termina diciendo, tenga la seguridad de que la Congregación para el Culto Divino se toma este asunto con gran seriedad y está realizando los contactos necesarios al respecto. ¿Mm? Al mismo tiempo, este dicasterio sigue estando disponible para brindarle asistencia si necesita volver a ponerse en contacto en el futuro. 2002. 2003. De vuelta, respuestas sobre estos temas, ¿no? Ahora le escriben a un obispo, de vuelta, año 2003. Esta carta es más fuerte todavía. Dice así: esta congregación para el culto divino, monseñor, ha recibido su carta de fecha del 1 de diciembre del año 2002. Un obispo preguntaba, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que dar la comunión? ¿La puedo dar de rodillas o no? Si alguien se arrodilla, porque la conferencia episcopal de mi país ha determinado que el modo habitual de recibir la comunión es nada más que de pie. ¿Qué significa esto? ¿Que no puedo entonces dar la comunión de rodillas o qué? Bien. Esta congregación ha recibido la carta fechada por usted el 1 de diciembre del 2002 en lo que respecta a la cuestión de la postura para recibir la Sagrada Comunión. Habiendo recibido algunas cartas sobre este asunto desde diferentes lugares de Estados Unidos de Norteamérica, con este fin quizás sea útil responder a su consulta repitiendo el contenido de una carta que esta congregación dirigió recientemente a otro obispo de Estados Unidos, desde cuya diócesis se habían recibido varias cartas pertinentes. En la carta se dice, si bien esta congregación otorgó la recognitio, el reconocimiento, a la norma solicitada por la Conferencia de Obispos, la Conferencia Episcopal de Estados Unidos decía, bueno, ok, el modo habitual va a ser de pie, ok. Esto se hizo con la condición de que a los fieles que elijan arrodillarse no se les niegue la Sagrada Comunión por este motivo. En efecto, no se debe imponer nada a los fieles ni acusarlos de desobediencia o de actuar ilícitamente cuando se arrodillan para recibir la Sagrada Comunión. Por último, como se ve que había todavía una cierta consulta, bueno, a ver qué pasó. Ahora resulta que algunas conferencias episcopales del mundo han dicho que el modo habitual de recibir la comunión entonces va a ser, en nuestro país, va a ser de pie. Finalmente, en el año 2004, por orden en su momento de Juan Pablo II, se publica para todo el mundo el documento titulado así, Instrucción Redemptionis Sacramentum, sobre algunas cosas que se deben observar o evitar acerca de la Santísima Eucaristía, donde de modo público, en el número 91, con total claridad, se publica lo que leo. En la distribución de la Sagrada Comunión se debe recordar que los ministros sagrados no pueden negar los sacramentos a quienes los pidan de modo oportuno, estén bien dispuestos y no les sea prohibido por el derecho a recibirlos. Por consiguiente, cualquier bautizado católico a quien el derecho no se lo prohíba, por ejemplo, no esté excomulgado, no esté viviendo en un concubinato y no quiere arrepentirse, por ejemplo, no haya apostatado a la fe católica y todavía no se quiere confesar, bueno, en fin. Por consiguiente, cualquier bautizado católico a quien el derecho no se lo prohíba, debe ser admitido a la Sagrada Comunión. Así pues, no es lícito negar la Sagrada Comunión a un fiel, por ejemplo, solo por el hecho de querer recibir la Eucaristía arrodillado o de pie. Acá está entonces lo que la Iglesia jerárquica ha respondido. Resumiendo, por más que en algunos misales se diga que de modo habitual en un X país del mundo el modo de recibir la Eucaristía sea de pie, no se puede negar la comunión
Si alguien lo pide, arrodillado, está bien dispuesto, está bautizado y todo lo demás.